Una mala actitud en nuestra vida puede acarrear terribles consecuencias. Pero hoy veremos un mensaje de esperanza. Hoy vamos a descubrir juntos y vamos a ver cómo podemos tener nosotros mismos una actitud delante de Dios que va a bendecir nuestra vida. ¿Están listos, iglesia? Qué gran y maravillosa bendición, la verdad, pues tener la oportunidad de una vez traer el mensaje de la palabra de Dios. De verdad que le doy muchas gracias al pastor por la confianza. Yo sé que es un hombre que cuida la obra de Dios y no permite que cualquier persona venga. Y ayer estuvimos platicando por un buen tiempo, estuvimos hablando acerca del mensaje, estuvimos orando y creemos que este mensaje va a ser de gran bendición para ti, iglesia, y para ti también, que quizá vienes por primera vez y estás aquí por primera vez en esta iglesia. Yo estoy seguro que Dios va a bendecir tu vida. El mensaje de hoy es un mensaje que va a traer esperanza a la vida de muchos aquí. Entonces, por eso, yo te pido de verdad con todo mi corazón que prepares tu corazón, prepara tu vida, prepara tus oídos. Ven dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para hablar a tu vida. Hoy Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros, así es que disponte. Y el mensaje del día de hoy se titula La actitud que Dios bendice. Y este mensaje es una continuación de un mensaje que prediqué hace 2 meses. De hecho, se está convirtiendo en una serie porque va a haber un tercer mensaje, pero este es el segundo mensaje de esta serie. Y el primer mensaje se titulaba Las terribles consecuencias de una mala actitud. Y si tú no estuviste aquí hace 2 meses cuando prediqué este mensaje, bueno, tú puedes ir al canal de tu iglesia Vida, el canal de nuestra iglesia en YouTube, y ahí vas a encontrar todos los mensajes que se predican cada domingo desde este lugar. Así es que puedes ir, ver el mensaje, no ahorita, pero puedes ir hoy en la tarde, durante la semana, y ves el mensaje si es que te lo perdiste. Pero esta es una continuación y vamos a entrar en el mismo pasaje. Vamos a leer el mismo pasaje y vamos a descubrir cuál es la actitud que Dios bendice. Así es que, bueno, sin más preámbulo, te voy a invitar a que juntos leamos la palabra de Dios. Tú sigues con tus ojos en la pantalla, yo lo voy a leer para ti. Y este mensaje está basado en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, en el versículo 36 al 50, y dice de esta manera: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a su casa y se sentó a la mesa. Vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Dice, luego se volteó Jesús a la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso al recibirme, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Entonces le dijo Jesús a ella, iglesia, esta es la parte más maravillosa que vamos a encontrar en este pasaje. Le dijo: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados que estaban ahí alrededor comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Es impresionante cómo estas personas tenían frente a ellos al mismísimo Dios encarnado, aquel que puede perdonar los pecados, y no se daban cuenta.
Y eso también es una advertencia para nosotros. Cuidado de que no tengamos frente a nuestro Dios y no nos demos cuenta que está frente a nosotros, que está entre nosotros y que está en nosotros el mismísimo Dios, creador de los cielos, de la tierra y aquel que nos dio la vida. Pero continúa el pasaje y Jesús le dice a esta mujer: tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Qué maravilla, porque cuando tenemos un encuentro con Jesús y venimos con una actitud adecuada, tú y yo también podemos encontrar bendición para nuestra vida, justo como esta mujer la encontró. Vemos en este pasaje dos actitudes distintas. Por un lado, vemos la actitud del fariseo y por otro lado, vemos la actitud de la mujer pecadora. Dos actitudes distintas ante la persona de Jesús con dos resultados diferentes y dos destinos opuestos. Por un lado, vemos la actitud de Simón el fariseo. Simón el fariseo tuvo una actitud de orgullo, una actitud de crítica, una actitud de dudar de aquel que estaba frente a él, una actitud de falta de fe. Y qué tristeza, porque vemos en el pasaje que lo único que se llevó ese día de parte de Jesús, Simón el fariseo, fue una exhortación. En cambio, vemos por otro lado la actitud de la mujer pecadora. Una actitud agradable delante de Dios, donde se fue de ese lugar bendecida. Esa mujer salió de ese lugar con sus pecados perdonados, con la promesa de salvación, y salió de ese lugar yéndose en paz. Qué maravilla, ¿a poco no? Y eso nos hace ver, iglesia, mi amigo, mi amiga que estás el día de hoy aquí, nos hace ver que tú y yo podemos estar en el lugar indicado, con la persona indicada, con la persona correcta, pero muchas veces es nuestra actitud la que va a determinar nuestro destino, nuestro futuro y la vida que llevaremos. Por ejemplo, estaba pensando en el caso del matrimonio. Muchas veces tú y yo podemos estar con la persona correcta, con la persona indicada en nuestro matrimonio. Y muchas veces es nuestra propia actitud la que arruina todo. La que hace lo que muchos, en su caso, viven un infierno en el matrimonio. Es la actitud de muchos. Estaba pensando en las familias, porque puedes estar tú en la familia correcta. Puede que seas tú con los padres correctos, con los hijos correctos muchas veces. Y muchas veces es nuestra actitud la que no permite que tengamos paz en nuestro hogar, la que no permite que seamos bendecidos en nuestro hogar. Qué importante es la actitud de nuestra vida. Pienso también en el lugar de nuestro trabajo, nuestro empleo. Muchas veces es nuestra propia actitud aquella que no nos deja avanzar, que no nos deja superarnos. Muchas veces es en el ministerio. Qué interesante, porque puede suceder aún sirviendo a Dios, sirviendo en la iglesia, que tengamos una mala actitud y eso no permite que el ministerio y la obra de Dios avance. Tú y yo necesitamos analizar cuál es nuestra actitud, porque depende de nuestra actitud. Las actitudes son importantes. Las actitudes son importantes porque las actitudes reflejan lo que hay en el interior de nosotros, reflejan lo que hay en nuestro corazón. Las actitudes reflejan lo que hay dentro de ti, por eso es importante. Y el mensaje anterior, el mensaje que prediqué hace 2 meses, estábamos viendo 3 actitudes que tú y yo debemos evitar, y que son las actitudes que tenía Simón el fariseo, una actitud de incredulidad. El fariseo dudó de quién estaba frente a él, que era Jesús, el mismísimo Dios encarnado. Vemos que el fariseo tenía una actitud indiferente ante Jesús. ¿Se acuerdan? No le dio agua para lavarse los pies.
El fariseo no lo saludó como debería de saludarlo. El fariseo no le dio aceite para ungir su cabeza, ¿verdad? Tuvo una actitud indiferente. No solo eso, pero también tuvo una actitud irreverente delante de Dios. Y debemos tener cuidado con nuestra actitud, porque una mala actitud en nuestra vida puede acarrear terribles consecuencias. Pero hoy veremos un mensaje de esperanza. Hoy vamos a descubrir juntos y vamos a ver cómo podemos tener nosotros mismos una actitud delante de Dios que va a bendecir nuestra vida. ¿Están listos, iglesia? Bueno, vemos que Jesús le dijo a la mujer: tus pecados quedan perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esa es la bendición que recibió esta mujer. Cuando tú y yo tenemos una actitud adecuada delante de Dios, nuestra vida va a ser bendecida. Y algo que vemos en este pasaje, una de las cosas que podemos descubrir en la actitud de esta mujer pecadora que vino a los pies de Jesús y que puede bendecir nuestra vida, es una actitud de honestidad. Tú y yo necesitamos venir delante de Dios siendo honestos, siendo íntegros, reconociendo nuestra continua necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida. Tú y yo necesitamos de Dios en nuestra vida. Tú y yo necesitamos ser honestos y reconocer eso, que sin Dios en nuestra vida nada podemos hacer. Mira lo que dice este pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3 al 5. Dice que Dios bendice, mira lo que Dios bendice. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Dios bendice a la gente que tiene necesidad de Dios en su vida. ¿Por qué? Mira la promesa: porque el reino del cielo les pertenece. Dice que Dios bendice a los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Sabes? Una de las cosas maravillosas que ocurren aquí los domingos son los tiempos de adoración. Yo no sé en tu caso, iglesia, pero en mi caso muchas veces no puedo evitar que en el tiempo de alabanza, de adoración, cuando nos quebrantamos delante del Señor, que de repente se nos derrame una lágrima. No sé si a ti te ocurra, no sé si solamente soy el único aquí, el único chillón, ¿verdad? Pero delante del Señor es tal su presencia y tal la necesidad que tenemos de Dios, que cuando venimos en alabanza, en adoración, con una actitud correcta delante de Dios, no podemos evitar derramar muchas veces nuestras lágrimas. ¿A poco no? ¿Soy el único que le ocurre o hay alguien más que le ocurre aquí eso? Gloria a Dios, porque justamente es delante de Dios que podemos ser quebrantados. Y mira qué bendición, porque dice que Dios bendice a los que lloran, a los que tienen necesidad de ser llenos de su presencia en su vida, aquellos que tienen necesidad de su palabra, aquellos que tienen necesidad de ser consolados. Y me encanta porque la Biblia dice que Él enjugará cada lágrima de nuestros ojos. Y es verdad, eso es lo que Dios hace en nuestra vida, porque el pecado muchas veces, las consecuencias del pecado muchas veces traen dolor. Generalmente así sucede, traen dolor y traen sufrimiento a nuestra vida. Cuando venimos delante de Dios, es Él mismo consolando nuestra alma, consolando nuestro corazón. ¿A poco no? Y dice el versículo 5, dice: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. La promesa que Dios nos da es que tú puedes venir quebrantado delante de Dios y Dios mismo, su presencia, será consolándote. El versículo 5 dice: Dios bendice a los que son humildes. Qué importante es la humildad cuando nos acercamos delante de Dios. La humildad proviene de reconocer quién es el Señor, que Él es nuestro creador, que Él es el Rey, que Él es soberano, que Él es el Dios de majestad y nosotros somos su creación y nosotros dependemos de Él totalmente, iglesia. Y nosotros
Y nuestra actitud delante de Dios debe ser una actitud de humildad. Pero mira la promesa, dice, porque las personas que son humildes van a heredar toda la tierra. Hay una promesa de parte de Dios. Él nos dejará la tierra como herencia. Podremos estar con Él en su presencia para siempre, aquellos que venimos humildemente delante de Dios. El pasaje principal dice que esta mujer tenía fama de pecadora. Qué interesante, porque al ser esta mujer una mujer pecadora, me llama mucho la atención, porque el pasaje no dice el nombre de esta mujer. Qué interesante, no dice la edad de esta mujer. El pasaje no dice de dónde era esta mujer. El pasaje no nos dice cuál era su nivel social, económico. No nos da más detalles de esta mujer. Lo único que el pasaje nos dice es que esta mujer tenía fama de pecadora. Y déjame decirte que esto es relevante para nosotros también, porque todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros, incluyendo el predicador, puede identificarse con esta mujer. Mira lo que dice Romanos 3:23, dice, pues algunos han pecado. Pues dice, algunos que son muy malos que han pecado. Eso no dice el pasaje, ¿verdad? ¿Qué dice el pasaje? Pues todos han pecado. Déjame darte una noticia, porque quizá tú no sabías esto, pero la Biblia dice que tú y yo hemos pecado. En alguna manera, iglesia, le hemos dado la espalda a Dios. Hemos tratado de vivir nuestra vida como mejor nos ha placido, a nuestra manera, y lo único que hemos venido acarreando para nosotros, para nuestra vida, es dolor, es desgracia, es miseria. Todos hemos pecado. Y dice, y están privados, destituidos, separados, lejos de la gloria de Dios. Lo que hace el pecado en nuestras vidas es que es como una barrera entre la presencia de Dios y nosotros, porque Dios es santo, porque en Dios no hay pecado. Y cuando tú y yo le damos la espalda a Dios, el pecado viene a ser una barrera. Estamos en enemistad. Dice la Biblia que somos enemigos de Dios. Todos hemos de alguna manera pecado, y todos podemos identificarnos de alguna manera con esta mujer que tenía fama de pecadora. Está viendo qué significa pecado. Y estaba viendo que la palabra pecado en el original griego, en el original en el que se escribió esta palabra, tiene que ver con un arquero que está con su flecha, con su arco y su flecha, y está intentando dar al blanco. ¿Sí ven cómo está la imagen? Está intentando dar al blanco. Es decir, tira su flecha y no da al blanco, y se va por un lado, y se va por otro, y se va por otro, y se va por otro, pero no da en el centro. Y el centro es la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Y todos hemos errado al blanco. Todos en alguna manera hemos tratado, hemos intentado una y otra vez, y hemos dado fuera del blanco. Eso es pecado. Mira lo que dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. Me parece muy interesante este pasaje de la palabra de Dios, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque, el apóstol Pablo escribía esta carta a los corintios, y los corintios era una iglesia que de alguna manera era una iglesia muy desordenada. La iglesia en Corintios estaban lidiando con ciertos pleitos entre creyentes. Y qué interesante, ¿no? Porque uno pensaría, espérate, la iglesia, ¿cómo va a andar en pleitos unos con otros? No, la realidad es que las relaciones son difíciles. A veces las relaciones son complicadas, ¿verdad? A veces no, aunque amamos al Señor, buscamos al Señor y queremos hacer su voluntad, no siempre nos ponemos de acuerdo como iglesia. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios, que aunque no estemos de acuerdo en ciertas cosas, que sí nos pongamos
de acuerdo en el Señor. Es decir, que veamos todos juntos por el bien de la obra de Dios y sigamos avanzando en el propósito que Dios nos ha llamado, ¿no? Entonces, muy interesante porque Pablo les escribe y les dice esto. Les dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y aquí enumera una lista de ciertos pecados que algunos de esos hermanos de la iglesia de Corintio habían estado practicando en su pasado. Y les dice, los injustos, es decir, los que hacen injusticias, no heredarán el reino de Dios. Ni los inmorales sexuales, muy interesante, porque somos seres sexuales y Dios nos dio la sexualidad para que vivamos nuestra sexualidad dentro de su plan. Es decir, un hombre, una mujer, unidos en el pacto matrimonial donde podamos vivir juntos nuestra sexualidad. Todo lo que hay fuera de ese plan de Dios es pecado, iglesia. Cualquier otra manera de vivir tu sexualidad, si no es un hombre, una mujer en el pacto matrimonial, todo lo demás está fuera de la voluntad de Dios. Y dice, los inmorales sexuales, ni los idólatras, aquellos que han quitado a Dios de su lugar y han puesto cualquier otra cosa, cualquier otra persona. Y esto puede ser un deporte, esto puede ser muchas veces tu trabajo, esto puede ser muchas veces tu empresa, esto puede ser un hábito, esto puede ser una relación, esto puede ser cualquier cosa que tú pongas en el lugar que le corresponde a Dios, es idolatría. Y el apóstol Pablo dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores. Dice que heredarán el reino de Dios. Y es muy interesante porque al final de este pasaje dice, y eso eran algunos de ustedes. Y esto no es nada más para la iglesia de Corintios. Esto eran algunos de ustedes, incluyendo el que está predicando. O sea, algunos de ustedes eran borrachos. Algunos de ustedes eran bien tranzas. Algunos de ustedes eran ladrones. Algunos de ustedes eran idólatras. Algunos de ustedes practicaban la inmoralidad sexual. Algunos de ustedes practicaban algunos de estos pecados. Pero mira lo que Cristo hace en nuestra vida. Pero ya han sido lavados. Si ya entregaste tu vida a Cristo, si ya rendiste tu vida a Cristo, tú ya has sido limpiado, tú ya has sido lavado, tú ya has sido purificado con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Esa es la obra de Cristo en nuestras vidas. Es importante que para acercarnos a Dios, para recibir su bendición, no importa tu pasado, sino que importa la actitud con la que vengas el día de hoy. Quizá tú vienes hoy y dices, hermano, todas esas cosas que acaba de leer, o algunas de esas cosas que leyó ahorita, eso sigo siendo. Bueno, déjame decirte que Dios quiere limpiarte, que Dios quiere lavarte con su preciosa sangre también a ti. Déjame decirte que no importa el pasado, importa la decisión que tú puedes tomar el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes ser restaurado. Hoy puedes venir a Cristo. Hoy Cristo puede perdonar tus pecados. Hoy puede Él limpiarte de toda maldad. No importa tu pasado, sino que importa la actitud con la que vengas el día de hoy. Importa el presente. Este día puede ser el parteaguas en tu vida de dejar atrás el pasado. Como dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo podemos tener una nueva vida.
y el pasado pueda quedar atrás, pero esa es decisión tuya, de nadie más. El pecado siempre traerá desgracia a nuestra vida. Pecar es vivir fuera del propósito de Dios. El pecado nos llevará a vivir vidas vacías, vidas miserables, donde no solamente causará daño a tu vida, sino que causará daño a la vida de la gente que está a tu alrededor. El pecado daña a la vida de personas que se supone que debes amar. El pecado es terrible. El pecado es algo que debemos desechar de nuestra vida, porque el pecado destruye. El pecado nos deja vacíos, iglesia. Tú y yo debemos de tomar con mucha seriedad el pecado. Dice Romanos 6:23, porque la consecuencia, otras versiones dicen, la paga del pecado es muerte. Es el pecado que viene a destruir el propósito, el plan que Dios tiene para tu vida. Es el pecado el que quiere venir a destruir tu familia. Es el pecado el que quiere venir a destruir tu matrimonio. Es el pecado que viene a destruir la vida de tus hijos. Es el pecado el que viene a destruir el propósito y plan de Dios para cada uno de nosotros. Así es que desechemos el pecado de nuestra vida. Busquemos vivir dentro de la voluntad de Dios. Tú y yo podemos identificarnos con esta mujer. Debemos ser honestos. Si hoy vienes con pecado en tu vida, hoy es el día que puedes rendir tu vida al Señor. Hoy es el día que puedes ser honesto delante de Dios. ¿Sabes? Dios no te va a rechazar, iglesia. Dios no te va a rechazar. Dios te va a recibir siempre y cuando vengas con una actitud correcta. Y Dios quiere limpiar tu pecado. Hoy puedes venir a Cristo. La segunda actitud que vamos a ver el día de hoy es que tienes que ser intencional. La actitud que Dios bendice es intencionalidad. Necesitas ser intencional en buscar a Jesús. Esta mujer no dijo, bueno, yo reconozco que he pecado. Pues si todo mundo sabe que soy pecadora, porque dice el pasaje que la mujer tenía fama de pecadora, pero no basta con reconocer tu pecado. Es necesario que vayas a Cristo. Es necesario que vayas a Jesús. Mira lo que dice Lucas 7:37. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Esta mujer, sabiendo que había pecado en contra de Dios, sabiendo que había llevado una vida pecaminosa, esta mujer corrió a los pies de Jesús. No basta con ser honesto y decir, bueno, soy un pecador. Es necesario ir y rendir tu pecado y todo tu ser ante la presencia del Señor Jesucristo. Esta mujer no fue invitada al banquete. No. Esta mujer no fue invitada al banquete, pero había escuchado, seguramente había escuchado predicar a Jesús, seguramente había escuchado hablar de que Jesús era aquella persona, aquel hombre, el Dios encarnado que podía perdonar sus pecados. Quizá había visto los milagros de Jesús que eran evidencia de que Él era el Mesías esperado. Yo no sé qué había escuchado, no sé qué había visto esta mujer. Quizá alguien le había dicho, quizá alguien le dijo, arrepiéntete, necesitas arrepentirte e ir a Jesús. Y esta mujer atendió a ese llamado, atendió a eso que alguien le dijo. No sabemos en realidad. Lo que sí sabemos es que esta mujer vino a Jesús. Mi amigo, mi amiga que estás aquí el día de hoy, yo no sé cómo llegaste a este lugar. Yo no sé si alguien te habló de Jesús, si alguien te habló de esta iglesia, que aquí se predica a Jesús. Yo no sé cómo es que llegaste. Quizá tienes algún familiar que ha sido cambiado, transformado por el poder de Dios en su vida. Yo no sé si has visto algún testimonio poderoso de alguien que fue
perdonado, que has sido restaurado en su vida por el poder de Jesús y dijiste: yo también quiero ir, yo también necesito eso que esta persona tiene, eso que mis papás tienen, eso que mi hermano, que mi amigo, que mi compadre tiene. Yo no sé cómo llegaste, pero lo bueno es que estás aquí, estás escuchando este mensaje. Este mensaje Dios lo ha preparado precisamente para ti el día de hoy. Dios sabía que tú vendrías a este lugar. Dios sabía que tú estarías aquí en este lugar, y Dios conoce tu vida, Dios conoce tu pasado, Dios conoce cómo le has fallado. Él lo sabe y Él está aquí, y por eso estás aquí, porque has venido a buscar a Jesús. Y qué bueno, porque solamente es en Jesús en el cual podemos encontrar perdón a nuestros pecados. Mira qué interesante, porque uno diría: bueno, ¿y por qué no ir a cualquier religión? ¿Por qué no ir a cualquier lugar? ¿Verdad? ¿Por qué venir a Jesús? ¿Por qué Jesús? Mira lo que dice 1 Juan 1, 7 y 9. Porque es Jesús el que nos limpia de todo pecado. Porque cuando confesamos nuestros pecados, Él, solo Él, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es la religión lo que te va a limpiar de maldad, es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es en Jesús que podemos ser perdonados. Es en Jesús que podemos ser limpiados. Por eso, como iglesia, no predicamos nuestra iglesia. Como iglesia no predicamos una religión. Como iglesia no predicamos una denominación. Como iglesia, nuestro deber es predicar a Jesús, porque es Él, es Jesús el que nos limpia de todo pecado. Y qué bueno que estás aquí, porque hoy estamos predicando a Jesús. Y hoy puedes salir de este lugar perdonado, limpiado y en paz. Ahora, yo pensaba y decía: bueno, esta mujer, por supuesto, fue honesta, sabía que era una mujer que tenía fama de pecadora, y fue a Jesús porque seguramente alguien le dijo que Jesús estaba en este lugar, se enteró de alguna manera, fue a buscar a Jesús. Y yo me pongo a pensar: esta mujer, sería muy fácil llegar a Jesús para ella. Por principio de cuentas, esta mujer no fue invitada a la reunión, no era bien recibida en ese lugar. Esta mujer seguramente enfrentó crítica, seguramente enfrentó murmuración. Lo vimos en el pasaje. Si supieran quién es esta mujer es una pecadora. Enfrentó crítica, enfrentó murmuración, enfrentó rechazo, enfrentó vergüenza. ¿Cuántos de nosotros cuando venimos a Cristo tuvimos que enfrentar eso? Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. A mí me pasó que fui criticado. A mí me pasó que gente murmuraba porque conocían mi pasado, porque conocían que había llevado una vida desordenada de adicciones, de alcohol, y pocos creían que mi cambio y lo que Dios estaba haciendo en mi vida era genuino. Pero el tiempo y la perseverancia que he tenido en mi fe de creer en Jesús es lo que ha validado que aquella decisión que tomé hace 13 años de seguir a Jesús fue genuina y fue verdadera. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque yo creo que hay muchos aquí así. Yo sé que has sido criticado por seguir a Jesús. Yo sé que te has sentido avergonzado por seguir a Jesús. Yo sé que has enfrentado murmuración. Es triste porque a veces nuestra propia familia habla mal de nosotros. Es triste porque muchas veces aquellos que considerábamos nuestros amigos más cercanos hablan mal de nosotros, nos critican, murmuran de nosotros, porque hemos tomado la decisión de seguir a Jesús.
Por eso es que es tan importante que enfrentemos los obstáculos, que enfrentemos cada obstáculo que se nos presenta para acercarnos y tener una relación cada vez más profunda con Jesús. Cuando vemos la actitud del fariseo, vemos que él se quedó detrás de la mesa. Vemos que pudo más la religión, que pudo más su tradición, que pudo más su costumbre, que la actitud que tuvo la mujer pecadora de rendirse a los pies de Jesús. Algunos aquí van a enfrentar los obstáculos, pero van a tener un encuentro con Jesús, un encuentro donde van a poder derramar su vida delante de Cristo. Y eso va a bendecir sus vidas. Tú y yo vamos a tener que enfrentar obstáculos. Y por eso pensaba que cuando tú y yo decidimos acercarnos a Jesús, nuestro acercamiento a Jesús definitivamente tiene que ser un acercamiento personal. Es decir, nadie más puede hacerlo por ti. Tú tienes que tomar la decisión y acercarte a Jesús, ir a Jesús, porque la salvación, el perdón de Dios es algo individual, es algo personal. Tú tienes que ir, nadie más puede ir por ti. Estaba pensando que nuestro acercamiento, un acercamiento adecuado delante de Dios tiene que ser un acercamiento voluntario. No es a la fuerza. Tú tienes que decidir hacerlo. Es algo voluntario. ¿Te puedo contar una historia? Quiero contarles una historia de amor. ¿A cuántos les gustan las historias de amor? Amén. No, si les gusta el chisme. Nah. Fíjense que había un hombre muy apuesto. Un hombre muy apuesto, un hombre que estaba económicamente estable, un hombre que tenía buenos principios, un hombre que tenía buenas intenciones. Y ese hombre se enamoró profundamente de una jovencita. La vio, le gustó y dijo, wow, se enamoró de esta jovencita. Y como hacemos los hombres cuando queremos conquistar a una mujer, empezó este hombre a enviarle flores, empezó a enviarle chocolates, empezó a enviarles un osito por ahí de peluche, empezó a enviar a sus amigos a que le llevaran una notita donde decía que quería conocerla, que quería comenzar una relación con ella, que le diera una oportunidad. Este hombre le enviaba mensajes, este hombre le enviaba muchos obsequios a esta joven porque quería conquistarla. Y la joven, por alguna razón, no quería nada con este señor, no quería nada con este hombre. Esta joven rechazaba las invitaciones de este hombre a conocerle, pero sí recibía los obsequios, sí recibía los regalos, sobre todo cuando le enviaba por ahí una cadenita, un anillo, y esa mujer recibía los obsequios. Y muy interesante porque este hombre un día se cansó y dijo, oye, ya envié a mis amigos a que te llevaran recaditos, envié a mis amigos a que te llevaran invitaciones, quiero invitarte a salir, que me conozcas, quiero conocerte mejor. Y tú te rehusas, te he enviado obsequios y los recibes, pero me rechazas a mí. Y va este hombre, la toma del brazo y a la fuerza la agarra y se la lleva. Dice, tú vas a ser mía. Iglesia, ¿qué pensarías tú de un hombre como ese? ¿Qué pensarías de él? ¿Está correcto lo que hizo? No, es un desquiciado, un loco. Cuando te llevas a alguien a la fuerza es un secuestro. Cuando te llevas a alguien a la fuerza es un delito. Bueno, Dios no es un desquiciado. Dios no es un loco. Dios no te va a secuestrar. Dios te ama. Dios te envía sus bendiciones. Dios te envía personas a invitarte a que le conozcas. Pero Dios nunca, escucha bien esto, nunca te va a obligar
a que tú le ames. Él espera que lo conozcas. Él espera que tú lo busques. Él espera que lo ames, pero nunca, nunca va a ser a la fuerza. Nunca. Él espera que tú voluntariamente voltees a verlo y que puedas reconocer cuánto te ha bendecido, que Él te ha dado la vida y que Él espera que tú voluntariamente le ames, que le busques, le conozcas. No es a la fuerza. Un encuentro con Jesús es un encuentro voluntario. Amén. Nuestro acercamiento, dicho sea de paso, nuestra relación con Dios no es una relación romántica como de un hombre y una mujer. Nuestra relación con Dios es que Él nos ha dado la vida, Él nos bendice, Él es nuestro Padre. Jesús nos enseñó a orar Padre nuestro. ¿Se acuerdan? Él es, nuestra relación con Dios es como la de un padre con un hijo, donde Él nos ama y Él espera que nosotros mostremos nuestro amor en obediencia. Pero nunca será a la fuerza. Una de las características más hermosas del amor es que el amor es voluntario. Yo le doy tantas gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque aún a pesar de mis fallas, a pesar de mis defectos, de mis errores, ella por tantos años ha decidido día a día permanecer conmigo. Y esa es una característica del amor. Ha sido su decisión. ¿O te tengo a la fuerza? No la tengo a la fuerza. Ella quiere estar conmigo. Qué bendición, ¿no? Qué bendición, iglesia, que podemos experimentar el amor de las personas a nuestro alrededor voluntariamente. No es a la fuerza. Y otra de las cosas que pensaba es que nuestro acercamiento a Dios debe ser consciente. Debe ser consciente. Debemos saber ¿qué es lo que Dios espera de nosotros cuando nos acercamos a Él? Consciente significa que actúas con conocimiento de lo que implica. Jesús dijo, aquel que quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Verdad? O sea, hay un precio, hay un sacrificio. Déjame decirte algo. La salvación es un regalo de Dios, la salvación es gratuita, pero una vez que somos salvos, Dios sí espera de nosotros que le busquemos, que le amemos, que le sirvamos, que le sigamos, que le obedezcamos a Él. Eso es importante saberlo. Un acercamiento adecuado a Dios es que debes ser determinado, debes estar decidido a venir a Él y a que permanezcas en Él. La determinación es tomar una decisión firme de lo que realmente quieres hacer. Y hoy tú puedes ser determinado en eso también. Hoy tú puedes decidir, ya estuvo bien. Ya no quiero más seguir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Hoy quiero realmente seguirte. Hoy quiero realmente obedecerte. Hoy quiero realmente hacer tu voluntad en mi vida. Sé determinado, porque esa actitud le agrada a Dios. Sé determinado en buscar del Señor. Mira qué maravilla, porque este pasaje aquí tiene una promesa muy hermosa de parte de Dios. Dice Mateo 10:32, dice, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra. Dios te dice, si tú me reconoces delante de la gente, dice, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Si tú y yo reconocemos al Señor, si tú y yo no nos avergonzamos de Dios, si tú y yo estamos determinados a buscar al Señor, Él nos reconocerá delante de nuestro Padre Dios. Tercera y última actitud que bendice Dios. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con humildad. Porque cuando somos humildes, eso muestra arrepentimiento, porque hemos reconocido que le hemos fallado a Dios y venimos dispuestos a un cambio en nuestra vida, y también muestra reverencia. En Lucas 7:38
Leemos lo que hizo la mujer pecadora. Dice que llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. ¡Qué maravilla! ¿Qué actitud de humildad de una mujer necesitada del perdón de Dios, que no vino con arrogancia, que no vino con orgullo, sino que vino con humildad, con arrepentimiento y reverencia a los pies de Jesús? Y tú y yo, iglesia, cuando nos acerquemos a Dios, esa misma debe ser nuestra actitud, una actitud de humildad, de saber que le necesitamos. Señor, te necesitamos tanto en nuestra vida, Dios. Solo en ti encontraremos una vida bendecida, plena y abundante. Solo en el Señor, solo en Dios encontramos eso, iglesia. Dios siempre te va a recibir. Independientemente de tu pecado, independientemente de tu pasado, independientemente de la vida que hasta ahorita has llevado. Dios te recibirá y Dios te ofrece su perdón. Tú puedes ser perdonado. Pero estaba viendo que muchas veces malinterpretamos lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, de que venimos a Dios y bueno, pues Dios ya me perdonó, pues qué bien, pues ahora me voy y sigo viviendo mi vida como me place. Y es que así no funciona, y eso es no enseña la palabra de Dios eso. Dios nos ofrece su perdón, nos ofrece su salvación, pero su perdón es condicional. Hay una condición para su perdón. Tú y yo sí podemos venir llenos de pecados, sucios, maltratados y golpeados por el pecado. Pero la condición de Dios es esta. Dice 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla y ora y me buscan y abandona su mala conducta, yo lo escucharé del cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. El perdón de Dios, Él está dispuesto a dárnoslo, pero es condicional. Tú y yo, cuando nos acerquemos a Dios, independientemente de nuestro pecado, de cómo vivimos nuestra vida en el pasado, debemos venir delante de Él con una actitud de humildad, iglesia. Dice en el versículo 38 que llorando se arrojó a los pies de Jesús y los ungía con el perfume. Esta mujer venía delante de Jesús, y qué interesante, iglesia, porque esta mujer no llegó a Jesús con las manos vacías. ¿Se dan cuenta? Esta mujer dice que llegó y venía con un perfume, con un frasco de alabastro. En la época de Jesús había perfumes muy caros. Yo estaba viendo y estaba leyendo acerca de esto en el tiempo de Jesús, y había algunos perfumes que costaban lo que tú podías ganar durante todo un año de trabajo. Es tremendo, pero había perfumes carísimos. Yo no sé si este perfume, porque el pasaje no lo dice, el pasaje no dice cuánto valía este perfume, pero seguramente era un perfume muy caro, y algunos comentaristas dicen que era caro por el frasco en el que venía, un frasco de alabastro. Y qué interesante, porque tú y yo podemos también venir delante de Dios y no necesariamente tenemos que venir con las manos vacías. Yo sí te preguntaría el día de hoy, en tu caso, ¿le das a Dios las obras? O como esta mujer que vino delante de Jesús con un perfume de gran precio, le das lo mejor de ti. Le das a Jesús el tiempo que te sobra después de haber hecho todo lo que tú necesitabas hacer, y si te queda tiempo, ¿se lo entregas a Jesús? ¿Qué tal tus talentos? ¿Qué tal tus talentos? Porque déjame decirte que la Biblia dice que a todos, a todo el cuerpo, Dios le dio dones y talentos. Tú que estás aquí, tú que has entregado tu vida a Cristo, tú tienes dones y talentos que Dios te ha dado.
La pregunta es, ¿los estás usando para bendecir la obra de Dios? ¿Los estás usando para Dios? ¿Le estás dando a Jesús lo mejor de tu vida o le estás dando las obras? ¿Qué tal tus recursos? Dios nos bendice. Dios nos bendice de una y mil maneras. Pero ¿le das a Dios lo que te sobra o apartas para Dios lo mejor? Iglesia, Dios se merece lo mejor de nosotros. Dios se merece lo mejor de cada uno de nosotros. La actitud de esta mujer le hizo ser bendecida por Dios. Recibió, muy interesante, porque recibió perdón, recibió reconciliación, recibió salvación, y una actitud ante Dios nos llevará a vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas bendecidas, vidas con propósito, vidas con identidad. Iglesia, Jesús le dijo: tus pecados quedan perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz, mujer. El día de hoy tú también te puedes ir en paz. Tú te puedes ir con el perdón de Dios en tu vida. Tú te puedes ir de este lugar con la promesa de salvación. La pregunta es: ¿estás dispuesto a tener una actitud de honestidad delante de Dios? Dios conoce tu corazón, ¿sabes? Dios conoce tu vida. Dios conoce tu pasado. Dios conoce cuánto le has fallado. Ninguno estamos exentos, iglesia. Hay cosas que Dios te está llamando a hacer y simplemente no has obedecido. Hay ciertas cosas que Dios te ha pedido y no se las has querido soltar. Hay ciertas cosas que Dios te ha pedido que dejes. Y no es que no tengas lo necesario para hacerlo, porque Dios te fortalece, porque Dios te da la fuerza para hacerlo, pero simplemente no has querido. Sé honesto con Dios el día de hoy. Mi hermano, mi hermana, sé honesta con Dios el día de hoy. Ven a Jesús. Entrégale tu pecado. Quizá tienes una vida de frialdad. Quizá te has desanimado. Quizá has perdido la pasión por buscarle, por servirle. Ven a Él el día de hoy.